Tu mirada refleja el cansancio de los años y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Tu caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas, y nunca cambia tu manera de amar. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Oh, le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. No, no. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. En días tan inusuales, en tiempos tan atípicos, donde muchas cosas han cambiado y en medio del caos que vive nuestra nación, queremos abrir un espacio para felicitar y darle muchas gracias a las mamás. No solamente a las de nuestra congregación, sino a todas las mamás que escuchan el devocional cada domingo, que están siendo alimentadas por la palabra de Dios. Gracias, y que el Señor las bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, por su silencio. Muchas gracias porque ustedes han involucrado toda su vida para que a través de sus hijos muchas cosas buenas sucedan en esta tierra. Les deseo con todo mi corazón que el Señor las bendiga rica y abundantemente. Y con todo mi corazón deseo que ustedes puedan ver con sus propios ojos el amor y la gracia de mi Señor Jesucristo cada día derramada sobre la vida de sus hijos y familia. Muchas, pero muchas gracias, y el eterno Dios las bendiga sobreabundantemente. Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Antes de avanzar, acompáñenme a adorar y exaltar el nombre del Señor a través de esta canción.
Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
Cristo Jesús, nuestro libertador, Señor y Salvador. Por favor, acompáñeme a abrir la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 5. Por favor, sígame en la lectura. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Amén. Como líder, Josué se prepara para enfrentar a Jericó con sus hombres de guerra. Los espías que había enviado a recorrer la tierra ya habían regresado con un buen informe. Habían acabado de tener un tiempo de celebración y adoración al Señor. El ánimo del pueblo era bueno, estaban animados para enfrentar la fuerza del enemigo. Pero había un gran pero. Los planes de Dios eran diferentes. Escúcheme bien, por favor. Los planes de Dios eran diferentes. Son diferentes. A través de esos planes, el Señor quería que Josué y el pueblo comprendieran que la victoria es posible gracias a su intervención, gracias a su participación directa. Para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, las victorias son posibles gracias a la intervención del Señor. La victoria es posible gracias a la participación de Dios. ¿Qué nos enseña Josué? ¿Cuál es la enseñanza para nuestro devocional hoy en día? Número 1. Josué estaba preparado para enfrentar y derrotar a Jericó con su fuerza. Escúcheme bien. Josué estaba preparado para enfrentar y derrotar a Jericó con su fuerza. Pero en medio de eso, aprendió a escuchar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aprendió a escuchar a Dios. Josué conocía el ejercicio militar. Josué conocía la fuerza militar. Josué conocía de estrategia militar. Josué conocía el estado de Jericó, de la ciudad que él iba a tomar. Pues los espías le habían traído un informe. Josué sabía el estado de ánimo de los que vivían en Jericó. Sabía que más allá de las murallas tenía una mujer con su familia que eran aliados. Josué sabía que el pueblo estaba listo y preparado para enfrentar la batalla. Pero la estrategia de Dios era totalmente diferente. Escúcheme bien. La estrategia de Dios era totalmente diferente. Por favor, acompáñenme a leer el versículo 3 al 5. Sígame en la lectura. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán
y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. El Señor tiene un propósito. Y nunca olvide, el Señor tiene un plan especial para su pueblo. Permítame, se lo repito. El Señor tiene un plan especial para su pueblo. En medio de que Josué estaba preparado para la guerra, confiaba en su fuerza, en sus hombres de guerra, en el buen ánimo de su pueblo, Dios se revela a Josué y era como si lo llamara aparte y le dice: Josué, te voy a revelar la estrategia con la que va a ser posible la derrota para Jericó. Dios explica a Josué la manera como va a derrotar, cómo le va a entregar la victoria sobre Jericó. Y cuando vemos la estrategia de Dios, nos damos cuenta que la participación de Josué y el pueblo era casi simbólica. Óigame lo que le estoy hablando. La participación de Josué, el ejército, la fuerza de guerra y el pueblo era casi simbólica. Dios le da la estrategia a Josué. El pueblo tenía una participación simbólica. Solo tenía que caminar durante 6 días en silencio alrededor de las murallas, siguiendo el arca, la presencia de Dios. Por 6 días caminar. Al 7º día tenían que dar otras vueltas y apenas escucharan el ruido de las trompetas, de los cuernos, solo tenían que gritar. Ahora, quiero que entienda esto en su corazón. Vivimos en un sistema de vida lleno de maldad, lleno de engaño, adversidades, dificultades. Un sistema inestable. Un sistema de vida opuesto a Dios. Por eso, óigame bien, por eso es que necesitamos ser guiados por el Señor. Porque el Señor es el único que nos puede dirigir bien en cada situación de la vida. Porque el Señor es el único que nos puede dar la orientación correcta en medio de un sistema lleno de tanta maldad y de tanto engaño. El Señor es el único que nos puede dar la dirección correcta. Las fuerzas fallan. Las fuerzas se vienen abajo. Las fuerzas se debilitan. Las personas fallamos. Pero Dios no. Dios es el único que nos puede dirigir correctamente. Por favor, acompáñeme a leer en el Salmo capítulo 32, versículo 8 al 9. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Impresionante. El Señor te dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Es el único que nos puede guiar correctamente. Es el único que nos puede dirigir correctamente. El Señor hablándonos y diciéndonos: mira, lo que yo quiero con usted es guiarlo por el mejor sendero para su vida. Mejor sendero para su vida o para mi vida, no conforme a mi opinión. No el que yo pienso que es el mejor. El mejor sendero para mi vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Te guiaré. Te voy a dirigir por el mejor sendero para tu vida. Puedes ser el mejor profesional del mundo. Puedes tener un doctorado, una carrera o ser un obrero
Pero aparte de eso, el Señor quiere llevarte o dirigirlo por el mejor sendero para su vida. El Señor te lo dice. El Señor habla hoy a nuestro corazón. Hey, pueblos, hijo mío, iglesia, quiero llevarte por el mejor sendero para tu vida, según mi opinión, dice el Señor. Y fuera de que me lleva por el sendero correcto, por el sendero de bendición, caminando por ese sendero, dice que me aconsejará. Se imagina, me muestra el camino, me da dirección por el camino correcto, pero al transitar por ese camino que es de bendición para mi vida, el Señor dice, te voy a dar consejos, iniciando, a mitad y finalizando el camino, te voy a dar consejos. Y fuera de eso, velaré por ti. Me muestra el camino correcto, me muestra el camino de bendición, me muestra el camino que es correcto, por ese camino me aconseja y me da la ñapa, me acompaña, vela por mí, me cuida y me sostiene. Aleluya. Yo no sé si usted nos emociona, pero esta es una palabra preciosa y maravillosa para nuestras vidas. El eterno Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, tiene un camino, un plan, un propósito para nuestras vidas. Y nos aconseja, y nos acompaña y nos cuida. Y después dice, no sea como el mulo, no sea como el caballo, no sea terco, que no tienen entendimiento. Usted se imagina a Josué haciéndose el loco, haciéndose como el mulo, como el caballo, haciéndose el terco y no prestándole atención a la dirección de Dios. Usted se imagina por un momento que Josué hubiera sido terco, le hubiera faltado entendimiento y hubiera dicho, bueno, para mí el mejor camino es usar el ejército y la fuerza. Para mí el mejor camino es levantarnos y atacarlos de noche con todo el ejército y aplastarlos. Usted se imagina por un momento Josué diciéndole o haciéndose loco, el terco, el mulo, cogiendo otra dirección, no dando una vuelta sino media vuelta, no dando 7 vueltas sino 4 vueltas, y diciendo que eso para qué. Josué y el pueblo vieron la victoria sobre los muros y sobre Jericó porque escucharon a Dios, porque escucharon la dirección de Dios, porque fueron obedientes a la instrucción de Dios, porque escucharon, confiaron y obedecieron las instrucciones del Señor Todopoderoso. Josué y el pueblo vio la victoria porque escuchó a Dios, obedeció a las instrucciones de Dios, por ilógicas que parecieran. Por ilógico que pareciera, escuchó y obedeció. Me hago entender, iglesia. Vivimos tiempos inusuales. Vivimos tiempos atípicos. Vivimos rodeados de un sistema lleno de maldad y de engaño. Por eso necesitamos ser guiados por el Señor. Porque el Señor es el único que nos puede dirigir correctamente en cada etapa de la vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Bien. El salmista nos dice que el Señor quiere instruirnos en su verdad. Quiere guiarnos por la senda correcta. La senda de bendición para nuestra vida. Que el salmista quiere instruirnos con su verdad. ¿Por qué?
Porque alrededor nuestro hay muchos errores. Porque alrededor nuestro hay mucho engaño. Y la dirección de Dios es la única que nos lleva hacia el camino correcto. La guía de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, es el único que nos puede guiar por el camino correcto. La pregunta es, ¿por qué nos quiere guiar? ¿Por qué nos quiere instruir? ¿Por qué nos quiere aconsejar? ¿Por qué nos quiere acompañar? ¿Por qué? Para protegernos y para llenarnos de su amor y misericordia. Escúcheme bien, querido amigo y hermano. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. ¿Por qué Dios está empeñado en llevarme por la senda correcta? ¿Por qué quiere instruirme con su verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? Para protegernos. Para protegerlo a usted y su familia. Y para rodearlo y llenarlo de su amor y su misericordia. ¡Aleluya! Ahora, el Señor no solamente sabe lo que tenemos que hacer, sino la manera en que lo debemos hacer. Y el tiempo adecuado en que lo debemos hacer. Así que, amigo y hermano que me escucha, son tiempos en que debemos buscar la dirección de Dios. Son tiempos en que debemos buscar a Dios en la oración. Son tiempos en que debemos leer y reflexionar en la palabra de Dios. Son tiempos en que debemos escuchar, confiar y seguir la instrucción de Dios. Amén. Número 2. Josué y el pueblo aprendió a seguir instrucciones divinas. Escúcheme por favor. Josué y el pueblo aprendió a seguir las instrucciones divinas. Debemos aprender a seguir las instrucciones de Dios. En un tiempo donde abunda la maldad, donde abunda el engaño, en medio de la adversidad, de la angustia, de la crisis, de los desafíos. Escúcheme bien. La dirección de Dios es la que nos sostiene, la que nos permite resistir y la que nos ayuda a prevalecer. Permítame, se lo repito, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del engaño, en medio de los errores, en medio de la maldad, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, la dirección de Dios es la que nos permite sostenernos. La dirección de Dios es la que nos permite resistir y prevalecer. Dios se reveló a Josué y le dio instrucciones para 7 días. Óigame bien, le dio instrucciones, le reveló la estrategia para 7 días. Durante 7 días Josué tenía que hacer exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Durante 7 días Josué siguió la instrucción de Dios. Dios no tuvo que revelarse día a día, José. Bueno, día número 1, hoy vas a hacer esto. Día número 2, levántate, no te desanimes, hoy va a hacer esto. Día número 3, vamos Josué, hoy hay que hacer... No. Dios se reveló a Josué y le dio instrucciones para 7 días. Algunos dicen que Dios les habla todos los días, pero no obedecen la instrucción de Dios. Dios le habló a Josué un día, le dio instrucciones para 7 días, y durante 7 días Josué obedeció, siguió la instrucción de Dios. Amén. Me hago entender, iglesia. No sea de los que le habla, que Dios les habla todos los días, pero que no hace caso. Que Dios les habla todos los días, pero no siguen la instrucción. Seamos como José. Que Dios nos da una estrategia. Dios nos da un plan.
Dios nos da una instrucción y caminamos con ella durante el tiempo que el Señor nos lo exija. Amén. Miren lo que dice el versículo 15 de Josué capítulo 6. En el séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Amén. Si decimos que escuchamos a Dios, a la palabra de Dios, pero no le obedecemos, no nos estamos moviendo con Él. Escúcheme bien. Si decimos que escuchamos la voz de Dios, que escuchamos a Dios, que escuchamos la palabra de Dios y no le obedecemos, no nos estamos moviendo con Él. ¿Qué hubiera pasado si Josué no hace exactamente como la instrucción, como la orden o sigue la dirección que Dios le dio? No había caminado con la protección de Dios. No había caminado con la bendición de Dios y la provisión de Dios. Si escuchamos y no obedecemos, no nos estamos moviendo con Él. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo, para su iglesia, para nosotros, para nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que hagamos lo que Él nos diga, de la manera que Él nos diga y en el momento en que Él nos diga. Amén. ¿Cuánto dicen amén por eso? ¿Qué es lo que quiere Dios de su vida? Pues que usted haga lo que Él le diga, a la manera que Él le diga y en el momento o en el tiempo que Él se lo diga. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres de fe, los padres de la fe, hombres que aprendieron a caminar y a hacer las cosas que Dios les decía, a la manera que Dios les decía y en el momento que Dios lo decía. Tenemos hombres como Abraham, hombres como Moisés, que Dios les decía, tira la vara, la tiraba, recoge la vara, la recogía, haz esto y aquello, haz lo otro y a esto, ve y di esto y lo hacía. Pero uno de los que más me gusta a mí en la Biblia que siguió la instrucción de Dios fue Noé. Y todos conocen la historia de Noé, pues está relacionada con el diluvio. En medio de la crisis mundial de aquel tiempo, en medio del engaño, la corrupción, la maldad, porque dice la Biblia que la maldad se multiplicó sobre la tierra, había un hombre temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y ese hombre, un día Dios se le reveló a ese hombre y le dio o le enseñó la estrategia, el plan que él tenía. Y le dijo: Noé, estoy hasta aquí de la maldad, de la corrupción, de la maldad del corazón del hombre. Mira el hombre cómo anda en su maldad y cada vez se multiplica más. Le estoy parafraseando Génesis capítulo 6. Voy a destruirlos. Voy a acabar con la tierra. Pero voy a preservar la pareja de animales y lo voy a preservar a usted y a su familia. Pero necesito que se haga o construya un arca. Esta es mi estrategia. Construye esta arca, le dio las indicaciones, la forma en que debía construirla, las medidas, la altura, el ancho, los niveles. Le dijo con qué la iba a impermeabilizar, le dijo cómo hacerla,
Le dijo: en la parte tal vas a hacer una ventanita. ¿Y qué hizo Noé? En medio de la maldad, en medio de la multiplicación del mal, en medio de la crisis, en medio de los errores y el engaño, Noé siguió las instrucciones de Dios, a la manera de Dios y en el momento de Dios, y construyó el arca. Yo no me imagino por un momento a Noé que su esposa entrara y dijera: mi hijo, ¿por qué no? A usted Dios le dijo que la hiciera de tantos metros de ancho. ¿Por qué no le agrega 10 metros más de ancho? Porque a mí me gusta la cocina grande. Entonces yo no me imagino a Noé poniéndole 10 metros de anchura, más ancha el arca de Noé. No. Noé siguió las instrucciones que Dios le dio. Por favor, acompáñame a leer Génesis capítulo 6, versículo 22, por favor. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Amén. En medio de la crisis, en medio de la maldad, en medio de la corrupción, en medio de la decadencia social, aprenda a seguir instrucciones. Aprenda a seguir las instrucciones de Dios. Aprenda a escuchar, confiar y seguir la instrucción de Dios. ¿Me hago entender, iglesia? Noé, en medio de la maldad, en medio del engaño, en medio de la decadencia social, en medio de la multiplicación del mal, Noé siguió instrucciones. ¿Me hago entender, iglesia? Ahora, a diferencia de los rebeldes, de los mulos, de los tercos, los que escuchan, confían y siguen la dirección o la instrucción de Dios, cosechan el fruto de la obediencia. Escúcheme bien. Por favor, mire lo que le estoy diciendo. A diferencia de los rebeldes, los tercos, los mulos, es por acá, hágalo por aquí, este es el camino, manténgase allí. Los que escuchan al Señor, los que confían en el Señor y siguen la instrucción del Señor, reciben, recogen el fruto de la obediencia, porque eso da fruto. Vemos a Noé en medio del diluvio, flotando en la barca. No sé si relampagueó otro, no. Lo único que dice la Biblia era que llovía cántaros durante un largo periodo de tiempo. Pero imaginémonos que tronaba, relampagueaba, soplaba el viento, llovía fuerte, caía agua. Pero en medio de esa crisis, Noé flotaba. Porque Noé siguió instrucciones. Noé flotaba en un arca que no tenía timón. No tenía el timón para dirigirla. Porque el que sigue las instrucciones de Dios, el que lo guía es Dios. Dios supo por dónde llevar el arca y Noé en el diluvio, y el arca flotaba y Noé ahí, pero Dios sabía por la senda correcta que iba a llevar a Noé. Los que escuchan, los que confían y los que obedecen recogen el fruto de la obediencia. Josué siguió las instrucciones de Dios en silencio, totalmente en silencio.
Durante 6 días vayan y den una vuelta y vuelven al campamento sin decir nada, sin provocar a nadie, sin lastimar a nadie, sin ofender a nadie, sin desafiar a nadie. Solamente sigan el arca en silencio, den 7 vueltas, una vuelta, se devuelven al campamento. Al último día darán 7 vueltas y cuando escuchen el sonido de los cuernos, gritarán con un grito tan fuerte. No es... Josué siguió instrucciones y vio caer los muros que rodeaban a Jericó. El milagro no fue por las 7 vueltas. Algunos le damos 7 vueltas. El milagro no fue por las 7 vueltas. El milagro fue por escuchar, confiar y obedecer la instrucción de Dios. Por eso vio los muros caer. Por eso vio los muros caer. El poder no estaba en las 7 vueltas. El poder estaba en la obediencia. En hacer lo que Dios le dijo que hiciera. A la manera que Dios le dijo que lo hiciera. Y en el momento en que Dios le dijo que lo hiciera. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Me hago entender? El que escucha, confía y se deja guiar por el Señor, sigue las instrucciones de Dios. En medio de la crisis, en medio de la maldad, en medio de la adversidad, recogerá el fruto de su obediencia. Alabe el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Por favor, acompáñenme a leer lo que dice el versículo 27 de Josué capítulo 6. Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Amén. ¿Por qué se extendió la fama de Josué? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué este hombre tenía el respaldo de Dios? ¿Por qué Dios caminaba con él? Porque Josué aprendió a escuchar, a confiar y a seguir las instrucciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Señor desea dirigirnos. El Señor desea guiarnos a su voluntad. Y escúcheme bien, su plan es mucho mejor que el nuestro. Aprendamos a escuchar y aprendamos a seguir instrucciones. Aprendamos a escuchar a Dios y aprendamos a seguir sus instrucciones. Si no seguimos sus instrucciones, no nos moveremos con Él y no avanzaremos por la senda de la bendición. Si no seguimos instrucciones, si no obedecemos al Señor, se nos hará muy difícil sostenernos, muy difícil resistir, se nos hará imposible prevalecer. En medio de la crisis, en medio de la maldad, en medio de la adversidad y la dificultad, debemos ser hombres y mujeres cristianos, una iglesia que aprende a escuchar a Dios, a confiar en el Señor y a seguir sus instrucciones. Debemos convertirnos en hombres y mujeres que estamos totalmente convencidos que en medio de la crisis, la maldad, el engaño, en medio de la adversidad, Dios tiene una senda, un camino de bendición para nuestra vida. Tenemos que estar totalmente convencidos que Dios es el que nos guía, nos aconseja y vela por nosotros. Camina a nuestro lado. En medio de la crisis, en medio de la maldad y la adversidad, tenemos que ser
hombres y mujeres que le damos un alto valor e importancia a la búsqueda de Dios, a la oración, a la búsqueda del plan y la voluntad de Dios. Debemos ser hombres, mujeres, que leemos, estudiamos, reflexionamos en la instrucción de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y he aprendido una cosa: el camino fácil y ligero no siempre es el del Señor. Nunca se le olvide eso. El camino fácil y ligero no siempre es el del Señor. Algunos se confunden porque a veces dicen, si hay paz es de Dios. No siempre es así. No siempre es así. No siempre es así. Por pensar así, muchos se desilusionan en su caminar del Señor. El camino fácil y ligero no siempre es el del Señor. Dios nos llama hoy, en medio de la crisis que estamos viviendo, a buscarlo a Él, a escuchar su voz, a confiar en Él y a seguir fielmente, obedientemente sus instrucciones. Estoy totalmente convencido que Dios, si usted lo busca, Dios lo guiará en este tiempo. Dios lo sostendrá. Le dará fuerzas para resistir. Lo levantará. Y prevaleceremos como la iglesia del Señor. ¿Por qué Josué aprendió a seguir las instrucciones de Dios? Porque Josué entendió que toda la gloria es para el Señor. La gloria no es para nosotros. Toda la gloria se la tiene que llevar nuestro Señor Jesucristo. Josué siguió instrucciones, escuchó al Señor. Y Josué nunca dijo, es que yo le creía al Señor, yo confío en el Señor, yo soy un hombre de fe. Jamás dijo eso. Josué solo siguió instrucciones, pero la gloria se la llevó el Señor. Y la obediencia de Josué le permitió recoger los frutos de esa obediencia. Así que por favor, incline su rostro. Quiero animarlo a que busque la dirección de Dios, busque al Señor. Que la oración se vuelva importante en su vida. Que la palabra de Dios se haga realidad en su vida, en su mente y en su corazón. Porque son tiempos, y vienen tiempos, para ser dirigidos por la presencia del Señor. Son tiempos que, como hizo el pueblo de Israel, para donde se movía la presencia de Dios, se movía Israel. Son tiempos para dar pasos, tomar decisiones, movernos, guiados por el Señor. Así que incline su rostro, permítame orar por usted, y antes de orar quiero recordarle que dentro de 8 días estaremos celebrando la Santa Cena. Así que prepare su cena ahí en su casa, en el hogar, el pan, el jugo de la uva, y la tenga preparada, y la vamos a celebrar dentro de 8 días. Así que incline su rostro, permítame orar por usted para terminar. Padre, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Toda la gloria, la honra te pertenecen solo a ti, mi Señor. Oh Señor, tú eres santo, eres misericordioso. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados.
Perdónanos, Señor, si confiamos en nuestra fuerza, en nuestros recursos. Y perdónanos, Señor, si nos sentimos seguros por la fuerza que tenemos. Por la capacidad o el talento o el don que tenemos nos sentimos seguros. Perdónanos, Señor. Pero hoy tú nos recuerdas que nuestra seguridad está en escucharte solo a ti. En confiar solo en ti, Señor. Y en seguir obedientemente tus instrucciones. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, te pido ahora, llénanos con tu presencia. Y danos un corazón sensible para buscar tu rostro. Danos oídos sensibles para escucharte. Danos discernimiento para escuchar tu voz. Y danos, Señor, perseverancia, sabiduría para acatar y seguir tus instrucciones. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a hacer las cosas como tú nos las mandas a hacer. En el momento que nos lo pides y de la forma que nos lo exiges, Señor. Ayúdanos, Señor. Dirígenos. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que tú quieres guiarnos por una senda de bendición para nuestra vida, por la mejor senda. Guíanos, Señor. Aconséjanos y acompáñanos durante este caminar, Señor. Porque contigo es posible la victoria. Porque solo con tu presencia y con confianza y obediencia en tu palabra y en tu instrucción, conoceremos la victoria. Gracias, gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, les bendigo. Que durante toda esta semana mi Señor Jesucristo sea su refugio y sus brazos eternos les sostengan y protejan. El Señor les bendiga.